Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema de hallazgos postquirúrgicos por radiología de cardiopatías congénitas y mi maestro asesor es el doctor Néstor Rangel. Estos son los puntos que vamos a abarcar en la clase, desde shunts sistémico-pulmonares, algunos de ellos abarcamos dos o tres. También shunts de venas sistémicas, arterias pulmonares, poco a poco les voy explicando cada uno de ellos y la importancia de estos procedimientos en pacientes con cardiopatías congénitas, así como los procedimientos de switch arterial o de doble switch en el caso de transposición de grandes vasos, ya sea dextro o levo. También la reparación de tetralogía de Fallot, coartación aórtica y el drenaje venoso pulmonar anómalo total. Bueno, tenemos que los avances en las tecnologías quirúrgicas, así como en los avances tecnológicos en imagen, especialmente en estudios seccionales como resonancia o tomografía, los avances en estas dos instancias en cuanto a las cardiopatías congénitas nos ha llevado a mejorar la supervivencia de los pacientes, ya que nos ayuda a nosotros como radiólogos a darles un mejor diagnóstico más preciso con la información que requiera el cirujano cardiotorácico para llevar a cabo estos procedimientos. Y bueno, finalmente nuestro rol como radiólogos es entender la anatomía y fisiología de estos pacientes, tanto antes como después de una reparación quirúrgica, para poder ayudar, como les decía, tanto al cardiólogo como al cirujano cardiotorácico. En cuanto a los estudios de imagen, tenemos que, bueno, casi siempre que nos llega un paciente tenemos ya un ultrasonido que le haya realizado tanto el cardiólogo pediatra o el cardiólogo de adultos, ya que el ultrasonido, ya sea transtorácico o transesofágico, es de gran utilidad en el diagnóstico y en la evaluación pre- y postquirúrgica de las cardiopatías congénitas. Sin embargo, tiene ciertos limitantes, como lo es la pobre ventana acústica. No, por ejemplo, estructuras que estén muy profundas no las vamos a alcanzar a valorar tan bien. Tampoco podemos valorar también las estructuras vasculares extracardíacas, como grandes vasos o vasos ya de la circulación más sistémica. Y bueno, en cuanto a la resonancia y TAC, que son los estudios seccionales, estos nos ayudan contra los limitantes del ecocardiograma y también de la angiografía. Antes, el gold standard o la mejor evaluación que teníamos era a través de angiografía, solo que tiene estas limitantes. O bien que al momento de inyectar se encuentra una fase arterial o fase venosa, o bien que las estructuras se superponen, no lo podemos ver en una reconstrucción en 3D, por ejemplo, como lo es en los seccionales, o bien complicaciones por catéter, pues finalmente es un estudio muy invasivo. En cuanto a los estudios seccionales, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Sabemos que con ambos valoramos la anatomía y función, solo que la resonancia pues es un poco más detallada en el caso de la función. Y como desventajas tiene que puede haber contraindicaciones como la presencia de un marcapasos o alguna estructura metálica que genera artefacto. El tiempo es mucho más largo, sobre todo en el caso de la limitante en cuanto a pacientes pediátricos, o bien que requiere sedación para tener un estudio pues, mejor elaborado. Mientras que la tomografía tiene más ventajas como lo es la disponibilidad, el tiempo que requiere la realización. A veces tardamos más en prepararnos en realizar en preparar al paciente, perdón, en realizar el estudio. Aquí podemos valorar tanto las estructuras cardiovasculares como los pulmones, que están bien de la mano, valoración de las arterias coronarias, pero principalmente, que es el tema de la clase, es que podemos valorar los hallazgos postquirúrgicos en el caso de pacientes con cardiopatías congénitas. Y pues las limitantes son las que le explicamos día con día a los pacientes, como lo son la radiación ionizante y los riesgos de utilizar un material de contraste, que finalmente es un agente externo. Ahorita, bueno, unos ejemplos de cómo el ultrasonido nos ayuda para valorar las estructuras supraórticas. Aquí en este caso estamos valorando un shunt de Blalov-Taussig, que es el primero del que voy a hablar. Y bueno, la resonancia, si bien les decía que es de ayuda para la valoración anatómica y funcional, pues a veces puede generar artefactos por clips o coils, artefactos metálicos. Y uno de los que tienen pues, mayor utilidad es la tomografía computarizada, pero el protocolo tiene que ser estandarizado de manera que podamos valorar al paciente de acuerdo con su situación. Por eso hacemos una historia clínica, checamos los antecedentes, ya sea directamente con el paciente o directamente con el clínico que lo refiere, y nos ayuda a delimitar la integridad. En el caso de los shunts, que es de los que más vamos a ver, el shunt le podemos valorar que sea permeable, que no esté estenótico u ocluido, que no esté distorsionado o que no haya acodamiento de la arteria que esté siendo anastomosada. También se puede valorar incluso la perfusión de las arterias pulmonares. Aquí es un ejemplo de un shunt de Blalov-Taussig del lado izquierdo. Este lo pongo como ejemplo porque se han dado cuenta los que hemos rotado por coronarios o también en cabeza y cuello que es muy importante el sitio de canalización del paciente. Si es del lado izquierdo, pues va al momento que pasa el contraste por la vena brachiocefálica, genera un artefacto que nos impide ver bien los grandes vasos. Entonces, en estos pacientes, digamos, que tienen un shunt en la circulación izquierda, de la arteria subclavia izquierda hacia la arteria pulmonar izquierda, ¿qué pasa si yo le administro contraste del brazo izquierdo?
pues todo el artefacto me va a tapar el shunt, no lo voy a poder valorar. Entonces hay que ver el paciente, si bien le podemos preguntar directamente, a veces pues son cirugías que se hacen desde chiquitos, entonces puede que no recuerden la lateralidad, pues lo podemos explorar físicamente para ver la cicatriz de las cirugías previas y pues canalizar el brazo contralateral para que no nos vaya a obstruir el artefacto de endurecimiento del oso. Finalmente, los requisitos para la evaluación de las cardiopatías congénitas son todos estos. Creo que durante todo el curso que hemos llevado a los R4, ahora que les hemos dado clases de cardiopatías congénitas, se ha abordado cada uno de estos. El día de hoy es como una conclusión de los hallazgos que vamos a encontrar en la operación de todas las patologías que se vieron durante el curso. Por ejemplo, entender la anatomía y las características morfológicas de las cardiopatías, el abordaje secuencial segmentario, familiarizarnos con los protocolos de ataque y resonancia, ahora conocer los procedimientos quirúrgicos y al final de cuentas tenemos que tener una buena colaboración y comunicación con los médicos tratantes, ya sea cardiólogos o cirujanos cardiotorácicos, que son expertos en el tema y ellos nos pueden decir el método quirúrgico que se utilizó o bien qué es lo que quieren, la información que ellos requieren previo a realizar una cirugía. Entonces, bueno, vamos a empezar con los shunts sistémico-pulmonares. También por ahí les llaman aortopulmonares, ya que vamos a conectar ramas directamente a la aorta o ramas de los grandes vasos de la aorta hacia la circulación de las arterias pulmonares. Estos primeros de los que hablo son procedimientos paliativos, es decir, son pacientes a los que les realizan estos procedimientos quirúrgicos porque o en el momento no se pueden operar con la corrección definitiva, o bien de plano su fisiología ya está muy alterada que no pueden ser reparados completamente. Y aquí la finalidad es incrementar el flujo hacia los pulmones desde la circulación sistémica para disminuir la cianosis de los pacientes. Ya ven que si aumentamos el flujo hacia las pulmonares, pues se va a oxigenar más. Se aumenta el flujo, disminuye la cianosis, pero aparte una de las finalidades como un procedimiento previo a la recorrección definitiva es agrandar las arterias pulmonares y que se empiecen a preparar para la siguiente etapa quirúrgica. Se utiliza principalmente pacientes con tetralogía de Fallot, con fisiología o morfología del ventrículo único, previo a que lo reparen. El primero es el shunt de Blalock-Taussig. Tiene dos variantes, que es el clásico y modificado. Como les decía, poco a poco han ido modificando las técnicas quirúrgicas de manera que hay menor grado de complicaciones. Y pues casi siempre el primerito se llama el clásico o el original. Y este es en el que utilizaban directamente una conexión, una extensión de la arteria subclavia, ya sea derecha o izquierda, y se conectaba con la arteria pulmonar ipsilateral. La desventaja de esto es que estos niños se operaban de pequeños, entonces conforme van creciendo, pues se va distorsionando y acodando la arteria, o la arteria pulmonar o la arteria subclavia o esta conexión, entonces eso pues les iba a generar complicaciones. Tenemos aquí, bueno, también puede ser que como estamos conectando la subclavia, que es la arteria que va a volverse axilar y va a irrigarnos toda la extremidad superior, pues puede haber un crecimiento desproporcionado a las extremidades debido a la derivación de este flujo sanguíneo. Tenemos aquí unos ejemplos de este shunt clásico en un volume render de una conexión de Blalock-Taussig clásica del lado derecho entre la arteria subclavia y la arteria pulmonar y una reconstrucción oblicua sagital. Vemos aquí esta conexión e incluso hacia la porción más distal, cerca de su anastomosis con la arteria pulmonar, se ve un poquito estenosado, que es una de las posibles complicaciones que pueden tener. Luego, conforme fueron avanzando las técnicas, pues ya empezaron a utilizar cierto tipo de material sintético que no causaba tanta reacción de algún injerto externo al paciente, como este de politetrafluoretileno, que se utiliza como el otro, nada más que este de un injerto, pues nos puede ayudar a tener una anastomosis más grande. De igual manera va a generar una derivación entre la arteria subclavia y la arteria pulmonar derecha o izquierda, respectivamente. Tiene una mayor facilidad técnica, para los que lo saben hacer. Y también tiene también la ventaja de que tiene un flujo preservado en la extremidad ipsilateral, sin que haya una complicación como un crecimiento desproporcionado. Les decía al principio de los shunts sistémico-pulmonares que se utilizan en pacientes de manera paliativa para curar o paliar la cianosis, previo a que lo reparen completamente, como ayudante en la reparación del ventrículo único. Al final les voy a hablar de una que se llama procedimiento de Norwood, y el shunt de Blalock-Taussig es una de las etapas en las que se utiliza previo a que haya una corrección final. O bien pacientes en los que ya no son aptos para reparación completa, pues es para tener un flujo pulmonar adecuado. Las complicaciones casi todas en los shunts son muy similares, o trombosis o oclusión, y en este caso puede generarse un seroma que esté peri-shunt o periprótesis,
y este depende del tamaño, puede generar compresión de la vía aérea o un taponamiento cardíaco. Este es un ejemplo de un angiotac reformateado en coronal, donde identificamos la conexión del shunt modificado entre la arteria subclavia derecha y la arteria pulmonar derecha. Se va a derivar toda la sangre que fluye a partir de la aorta hacia la arteria subclavia y hacia las pulmonares para que la sangre se vuelva a oxigenar. Esto, bueno, como les decía, se utiliza en tetralogía de Fallot, recordando que en la tetralogía hay una, bueno, lo más patológico de la tetralogía de Fallot es que hay una atresia pulmonar, una hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces, la sangre no va a fluir del ventrículo derecho adecuadamente a la oxigenación. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues la sangre no va a estar correctamente oxigenada y el paciente va a tener cianosis. La sangre que fluya sin tanto oxígeno del ventrículo izquierdo hacia la aorta pasa a través del shunt hacia la arteria pulmonar, se oxigena y finalmente puede comunicarse directamente hacia la circulación sistémica y al bebé se le cura la cianosis. ¿Para qué? Para paliar. Paliativo, para hacer que crezca. Es para aumentar el flujo de las arterias pulmonares. Que desarrolle. Uh-huh. ¿Cuál es la fisiopatología de la tetralogía de Fallot? Alejandro. ¿Cómo se comporta? Bueno, a ver, Alejandro, todavía. Es que tiene una estenosis de trombola pulmonar. Ok. ¿Obstrucción de quién? Ok, sí, pero... O de la ¿Del tracto de salida de quién? Oye, sí, es estenosis pulmonar. Ese es el hallazgo fisiopatológico principal que se comporta como una obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. ¿Okay? Tienes estenosis pulmonar, las pulmonares no se desarrollan, hay Fallots con pulmonares que están bien, hay Fallots que no están bien las pulmonares, y pues hay pacientes con Fallot, no todos, aclarando, que pueden requerir un shock. Cualquier enfermedad que se meta con las pulmonares que no se desarrollen puede requerir uno de esos tipos, no necesariamente o no exclusivamente el Fallot. El microorganismo. Bueno, tenemos aquí una derivación también de tipo blalotosis ahora desde el lado izquierdo, de la arteria subclavia izquierda, y el shunt vemos cómo llega hacia la arteria pulmonar izquierda. Aquí hay una reconstrucción donde se segmenta este pequeño shunt. Luego, otra de las complicaciones, vean cómo en la radiografía torácica hay una imagen en el nivel del mediastino superior del lado izquierdo, una imagen bien definida, tiene el borde lateral. Si lo alcanzamos a ver bien, como el paciente fue postoperado, pues se sospechaba una complicación. Y al hacerle una tomografía contrastada, en este caso una reconstrucción en MIP, en sagital oblicuo, pues se identifica una imagen ovoidea, hipodensa, de densidad líquida, no tiene septos, no realza, está adyacente a la derivación, entonces se dejó como una complicación con un seroma. Otro ejemplo de una complicación es la trombosis del shunt. Aquí está un MIP sagital oblicuo, está un poquito muy oblicuo, donde no identificamos bien cómo emerge el shunt de la arteria subclavia, pero vemos cómo hay un trayecto hipodenso conectando hacia la arteria pulmonar derecha, que corresponde con la derivación trombosada. Y aparte tiene este paciente una complicación postquirúrgica de un aneurisma de la arteria del tronco brachiocefálico, como una complicación de la esternotomía media que le hicieron al paciente. Y aquí hay otro tipo de reconstrucción sagital oblicua de un TAC, donde se identifica un shunt de la arteria subclavia derecha que está trombosado y no fluye bien la sangre hacia la arteria pulmonar derecha, la cual se identifica dilatada. Otro tipo de estas derivaciones sistémico-pulmonares son los shunts de Waterston y Potts. Estos son muy similares, solamente que uno conecta la arteria pulmonar derecha con la aorta ascendente y el otro, el de Potts, la aorta descendente con la arteria pulmonar izquierda, es decir, con la rama pulmonar más próxima. Si bien estos ya no son tan utilizados en la actualidad, pues obviamente estos niños que fueron operados ya en el pasado pueden venir a un seguimiento de alguna otra patología cardíaca, digamos, ya como adultos, y podemos identificar este tipo de conexiones quirúrgicas. Lo malo de esto es que tienen un flujo pulmonar excesivo y conforme van creciendo hacia la adultez, pues van distorsionándose la morfología debido a que van creciendo los grandes vasos a la par con el niño. Estos son los dos ejemplos en tomografía, fase arterial. Identificamos el shunt de Waterston entre la aorta ascendente y la arteria pulmonar derecha, tronco pulmonar.
Y del lado izquierdo identificamos la conexión entre la aorta descendente y la arteria pulmonar izquierda en un shunt de Potts. Bueno, si bien los pasados eran un tipo de conexiones que nos ayudaban a aumentar el flujo de las arterias pulmonares para agrandarlas y para disminuir la cianosis, a veces requerimos que no haya tanto flujo en la arteria pulmonar para impedir una sobrecarga o bien para entrenar al ventrículo en ciertas situaciones. O bien, en este caso de los pacientes que tienen una sobrecarga, lo más peligroso, lo que más nos puede preocupar, son los cambios por una hipertensión pulmonar. Tenemos una arteria pulmonar sobrecargada, pues todos los vasos que se derivan de este tipo de circulación van a estar sobrecargados también y van a tener una fisiología de hipertensión pulmonar. Sobre todo en pacientes que tienen shunts de izquierda a derecha, como los que tienen múltiples defectos interventriculares, defectos septales auriculoventriculares, morfología y o fisiología de ventrículo único o ventrículos que tienen doble salida. En este caso es también un procedimiento paliativo. Se coloca un material protésico a nivel de la arteria pulmonar para que el flujo sea restringido y no se sobrecarguen las arterias pulmonares. Este que les puse aquí al final con un asterisco dice transposición de grandes vasos sin defectos interventriculares. En este caso, pueden ver aquí la imagen, el paciente tiene una transposición de los grandes vasos. Es la transposición, que la arteria pulmonar izquierda sale del ventrículo izquierdo y la aorta sale del ventrículo derecho. ¿Qué es lo que pasa? Si el ventrículo izquierdo está acostumbrado a bombear contra la arteria pulmonar, contra la circulación pulmonar, y de repente lo reconecto a la aorta para bombear contra todo el sistema, pues este ventrículo no va a estar entrenado para eso. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces para entrenar al ventrículo? Hacer un bandaje de la arteria pulmonar que se vaya fortaleciendo y de esta manera cuando yo lo reconecte a la aorta, bueno, cuando lo conecte por primera vez, pues ya va a poder bombear con más fuerza hacia la circulación sistémica. Es una de las utilidades del bandaje previo a la reparación de la transposición de grandes vasos con el switch arterial. Y bueno, al poner un bandaje en la arteria pulmonar puede haber complicaciones. Al estar estrecho este sitio, pues obviamente lo proximal se puede dilatar y el anillo valvular al verse dilatado puede generar una insuficiencia valvular de la arteria, de la valva pulmonar, o bien que al momento de hacer la cirugía en esta zona puede haber una lesión de la válvula pulmonar que también va a reflejarse como una insuficiencia, o bien que el bandaje vaya migrando distalmente e interrumpa el flujo final hacia los pulmones. Tenemos aquí unos ejemplos en tomografía, en axial y sagital, están un poco oblicuos para poder ver el bandaje, este material metálico, en el tronco pulmonar. De hecho, al colocar el bandaje, la arteria pulmonar básicamente ahora se va a referir como una arteria pulmonar o tronco pulmonar proximal y uno distal. Podemos ver aquí. Y es importante porque así podemos valorar si no está muy dilatado lo proximal, ya dividiéndolo anatómicamente en dos segmentos. Otro tipo de derivaciones ahora son los de venas sistémicas a las arterias pulmonares. Estos son un poco más complejos, de hecho en el artículo que les compartí venía ya como que procedimientos complejos, no tanto como venas sistémicas a arterias pulmonares. Estos son conexiones que van a mandar flujo de la circulación pulmonar para permitir que se oxigene la sangre en pacientes que tienen la morfología o fisiología del ventrículo único. Son procedimientos más complejos, lo vamos a dividir en tres de ellos. El más complejo es el último, el de Norwood que les comentaba al principio. Y es importante hacer esta derivación porque los pacientes tienen circulaciones en paralelo. Al tener una morfología o fisiología de ventrículo único, pues la sangre necesita estar mezclada para que ellos puedan sobrevivir. Si tienen flujos en paralelo, pues la sangre nunca se va a oxigenar, a menos que tenga un defecto interauricular, defecto interventricular, un conducto arterioso persistente, pero pues eso no es anatómica y fisiológicamente correcto. Tiene que corregir de esta manera para que estos pacientes no tengan complicaciones a largo plazo. Tenemos el primero que es el shunt de Glenn, el primerito, el original o clásico, y este era una anastomosis término-terminal entre la vena cava superior y la arteria pulmonar derecha. Vean cómo la arteria pulmonar derecha está amputada del tronco pulmonar. Todo esto es independiente del flujo del tronco pulmonar y la rama pulmonar izquierda. Se utilizaba como un procedimiento paliativo en pacientes que tienen hipoplasia o atresia de las estructuras del corazón derecho, como cuando tiene atresia tricuspidia, una anomalía de Epstein, que era una irregularidad, una anomalía en la válvula tricuspida que está atrializada, y atrialización del ventrículo derecho, y también una atresia pulmonar con septum interventricular intacto. Por ejemplo, si el paciente tiene atresia tricuspidia, aunque la sangre refluye de la vena cava superior
o de la vena cava inferior hacia la aurícula derecha, pues la atresia tricuspidia me va a impedir que el flujo llegue al ventrículo derecho y se vaya a oxigenar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues conectar la circulación sistémica a la arteria pulmonar directamente para que la sangre se derive hacia los pulmones y regrese oxigenada a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda y ahora sí fluye hacia la aorta y el resto del cuerpo. Entonces, aquí lo que se hace es ligar la vena cava superior a nivel de la unión cabo-atrial y conectarla directamente a la rama pulmonar derecha. También la vena ácido se tiene que ligar en este procedimiento. Y lo podemos ver. Vean cómo se administra el contraste. En este caso es una fase en la que podemos ver cómo fluye el contraste únicamente de la vena cava superior a la arteria pulmonar derecha y no pasa hacia la izquierda porque no hay conexión directa, ya está amputado en esa zona, está ligado. Luego se creó el shunt de Glenn bidireccional, o lo voy a estar abreviando como BDG. En este sí hay una conexión directa de la vena cava superior hacia la rama pulmonar derecha, sin embargo no hay interrupción de la conexión con el resto del tronco pulmonar y rama izquierda. Por lo tanto va a ser bidireccional el flujo de la sangre. Esto es una etapa del tratamiento de fisiología del ventrículo único. Primero le hacen esto al paciente y luego le hacen un procedimiento de Fontan, que también les voy a explicar enseguida. Y bueno, las complicaciones son similares en todos estos casos. Lo de las fístulas arteriovenas pulmonares, mencionaba por ahí el artículo que como la sangre fluye directamente de la vena cava superior a la arteria pulmonar y se oxigena, no llega directamente flujo del hígado, bueno, de la vena cava inferior hacia la aurícula derecha. Y como que hay un factor que impide que se formen malformaciones arteriovenas pulmonares. Entonces, como no llega ese factor, pues empiezan a formar, dado que la sangre llega directamente de la región superior, directo a la arteria pulmonar. Aquí, a diferencia del otro TAC que vimos, en este vean cómo pasa el contraste de la vena cava superior hacia la rama pulmonar derecha, pero de manera bidireccional también se pasa hacia la rama pulmonar izquierda. Aquí hay que tener cuidado, en estos pacientes que tienen procedimientos quirúrgicos, hay que ver bien el protocolo y hacer la fase arterial. También la fase arterial sí la vamos a ver para las arterias pulmonares, si queremos valorar la aorta, pero también hay que hacer a veces fases tardías. Aquí no hay que confundir el flujo turbulento del contraste con la sangre normal, porque muchos podríamos pensar que esto se trata de un trombo. Entonces lo que vamos a hacer aquí es, si al paciente le hacemos una fase tardía, a los 2 minutos, pues ya va a ser una fase venosa en la que vamos a identificar cómo se pacifica correctamente toda esta circulación. De esta manera podemos descartar que esto no se trate de un trombo. Específica. Ahí sí hay que hacer todo. Bien. A veces, no. Ahí los Glenn, los Fontanes, vamos a ver, siempre les atarde. Siempre eso sí está muy impuesto. Así es que veas. Ok. Bueno, y aquí tenemos un ejemplo, el de mano a la izquierda de la letra A. Se trata de un shunt bidireccional también, solo que este paciente tenía la variante anatómica o a lo congénito, en lo que tiene una vena cava superior izquierda persistente, y el shunt se hizo de manera bidireccional, tanto conectando la vena cava superior izquierda y la derecha con las ramas pulmonares correspondientes. Y a la derecha, en las letras B y C, identificamos como complicación trombosis de la circulación venosa. Vean cómo el trombo se extiende desde la vena yugular interna, vena brachiocefálica derecha, vena cava superior, y desde esta zona que está conectada hacia las ramas pulmonares, pues vean cómo el trombo también forma parte de la entrada de la arteria pulmonar derecha. Como está todo trombosado, el paciente también empezó a generar vasos de circulación colateral. El siguiente, conforme vamos avanzando, están un poquito más complejos los procedimientos. El siguiente es el procedimiento de Fontan. Estos le llaman conexiones cavapulmonares totales, que tienen un Glenn bidireccional. Y aparte del Glenn bidireccional, que es este que vemos aquí, vean cómo se conecta la cava superior hacia la arteria pulmonar derecha con la izquierda. También aparte de eso tiene un túnel lateral. Ese túnel lateral está conectado, se considera que está intraauricular o intracardíaco, o también se puede utilizar un túnel extracardíaco. Esto solamente pasa adyacente a la aurícula, sin embargo, no a través de ella. Y se utiliza este procedimiento también en síndromes que tienen morfología o fisiología de ventrículo único, una atresia tricuspidia o síndromes de heterotaxia. Lo que se busca aquí es que mientras el Glenn bidireccional transporta la sangre de la vena cava superior hacia las arterias pulmonares, también ocupamos que la vena cava inferior llegue de alguna manera a la circulación pulmonar
y lo va a hacer derivándose sin tocar la aurícula derecha, va a llegar la sangre de la vena cava inferior también a la arteria pulmonar. Ya tenemos la conexión sistémico-pulmonar completa. Tenemos en la primera, que es el túnel intracardíaco, un túnel lateral fenestrado. Está dentro de la aurícula, tiene esta pequeña fenestración para así toda la sangre que vaya a pasar a la arteria pulmonar, poco a poco haga como una derivación pequeña o vaya haciendo un escape hacia la aurícula derecha y no se sobrecargue de sangre rápidamente toda la arteria pulmonar, que no haya un estrés de este tipo, poco a poco lo va jugando por ahí. Y bueno, mientras el extremo superior se liga hacia la arteria, a las arterias pulmonares, el extremo inferior va a estar conectado hacia la vena cava inferior. Se utiliza como en los pasados un material protésico. Y la diferencia con el otro es que el conducto extracardíaco pues pasa por fuera de él. También es un injerto de politetrafluoroetileno y pasa posterior a la aurícula derecha. Las complicaciones muy similares también es que haya malformaciones arteriovenosas pulmonares. Al estar derivando la circulación también puede tener el paciente una enteropatía, pierde proteínas, que se eleve la presión sistémica o por la sobrecarga que vemos acá, o de la aurícula derecha por el flujo que está llegando hacia ella, que se trombose o estenose, o ya complicaciones generales como derrame pericárdico, arritmias al alterar la morfología de la aurícula y hepatomegalia. Bueno, de la aurícula y también de la unión cabotrea, donde se encuentra aquí el nodo sin aurícula. Bueno, es un ejemplo de una tomografía axial, fase arterial, donde identificamos un túnel a nivel de la intracardíaco en relación con la aurícula derecha. Perdón, es una fase tardía. Y tenemos aquí en un fontán lateral que está de manera intracardíaca, como lo vemos aquí en la imagen. Tenemos también la evaluación por resonancia magnética de utilidad en estos pacientes. Vemos un conducto intraauricular, lo identificamos aquí en axial y en coronal. Es una secuencia que es similar al Fiesta, le llaman según la máquina de Trufis. Y la sangre vemos cómo está fluyendo a través de este conducto y parte de él se comunica por una fenestración hacia la aurícula derecha, pero está directamente conectando la rama pulmonar con la vena cava inferior, y mientras que el glande bidireccional está conectando la vena cava superior con las arterias pulmonares. Aquí es el otro ejemplo del conducto extracardíaco, lo identificamos en un corte coronal y también en uno axial, está un poquito oblicuo, donde vemos cómo hay una conexión sin pasar por la aurícula derecha, la vena cava inferior permite el flujo de la sangre de este conducto hacia la arteria pulmonar y la vena cava superior también, por su parte por el glande bidireccional. Y en el axial también identificamos en esta fase temprana arterial cómo hay cierto artefacto igualmente de la turbulencia del contraste, pero si al paciente le hacemos una fase un poco más tardía, pues ya se va a ver más homogéneo y vamos a descartar que esto se trate de un hombro, de un trombo. Y también otro ejemplo, en una fase más tardía ya no fluye tanto la sangre, sin embargo vemos el contraste, vemos como hay un pequeño jet de sangre no contrastada que pasa a través de una fenestración hacia la aurícula derecha, que es como en este dibujito que les ponía, que nos permite derivar un poco la sangre para que no haya una sobrecarga rápida. Entre las complicaciones podemos identificar un acodamiento o un estrechamiento del conducto, lo podemos ver aquí en esta zona. También podemos ver en esta fase temprana que hay un conducto permeable, no está pacificado todavía porque estamos en fase arterial, hasta tener la fase venosa o tardía ya lo vamos a identificar mejor, pero este conducto, si bien no está ocluido, se encuentra dilatado, deberíamos de verlo pequeñito como en este ejemplo. Hay ocasiones en las que puede haber fuga de esta conexión. Vemos aquí en un corte más superior y un corte más inferior cómo se identifica que hay un gran defecto entre la aurícula derecha y el conducto, que eso no es normal. Si bien puede tener una fenestración, esta debería ser pequeñita, no debería ser de ese tamaño. Lo que queríamos era evitar la sobrecarga de la aurícula derecha. Si tenemos un defecto grande, se va a seguir sobrecargando y el paciente no va a tener su fisiología tan corregida. Y la otra es que este paciente se identifica en el lóbulo inferior izquierdo, unas estructuras tortuosas aumentadas de tamaño, que tienen arterias nutricias, también tienen venas de drenaje, pues son compatibles con malformaciones arteriovenosas pulmonares como complicación de este procedimiento de Fontan. El otro es el procedimiento de Norwood. Este es el más complicado de los tres que voy a mencionar. Y en este se crea una nueva circulación en 3 etapas. La finalidad es que el ventrículo derecho funcione como bomba sistémica
que se retorne el flujo venoso pulmonar hacia la circulación derecha y que la sangre regrese hacia las arterias pulmonares y todo fluya de manera que el paciente con morfología o fisiología de ventrículo único pues tenga su correcta circulación sin cianosis y con las bombas funcionando de manera que no haya complicaciones a largo plazo. También, bueno, se utiliza principalmente en pacientes que tienen síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, y esto corresponde a que o tiene un ventrículo izquierdo pequeño, que tiene una atresia de la válvula aórtica, o bien una aorta hipoplástica, como vamos a ver en algunos ejemplos. La primera etapa se llama igual que el procedimiento, que es el procedimiento de Norwood. Aquí lo que se hace es dividir la arteria pulmonar y conectarla a la aorta hipoplásica para que se cree un vaso único, o también llamado neoaorta, como lo podemos ver aquí. Vean cómo solo hay un gran vaso que emerge de los ventrículos. Se ve también aquí en la reconstrucción en volumen render, sagital y en el axial, y está aumentado de tamaño. Vamos poco a poco aumentando el diámetro de esta aorta hipoplásica. Se va a hacer una excisión del septum auricular y ligadura del conducto arterioso persistente para que la circulación fluya normalmente. Y también se tiene que mantener o colocar un shunt de Blalock-Taussig, este que está aquí, como les decía al principio, que está conectando la arteria subclavia con la arteria pulmonar, o bien un shunt de Sano. Este conecta el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. ¿Para qué esta? ¿La qué, perdón? ¿Para qué creen que se ponga la fístula sistémica ahí? Que están ahí en el dibujito. De la aorta, ¿no? Ok. Para liberar las presiones. A ver, Derivarla hacia ¿para las qué le arterias. pones una fístula sistémica? Pues tiene un ventrículo único, entonces el ventrículo. Que estás usando, le estás quitando la pulmonar. ¿En qué estás usando la pulmonar? O sea, está haciendo el bidireccional, no le está quitando como que está derivando la subclavia izquierda con las dos arterias pulmonares. ¿Y para qué lo haces? Para liberar la presión, para que llegue madurar, por decirlo de esa manera, a las arterias pulmonares de parte de la para que no les falte el flujo de las pulmonares y puedan crecer ya después que le hagas otras reparaciones. ¿Okay? Ven que no está aislado, ven cómo estamos viendo ahí dos cambios y uno que ya vieron. Dale. Ok, o sea, se hacen etapas, como decía el doctor, para ir madurando el corazón, de manera que al final tenga una corrección final, una corrección ya reparativa. Es el ejemplo aquí en axial que les mencionaba de la neoaorta, en axial sagital y en el volume render, donde solamente, bueno, se ve dilatado porque están conectados ambos vasos, y aquí la finalidad era que la aorta hipoplásica fuera aumentando su calibre. Las siguientes etapas son dos procedimientos que ya vimos, que es el Glenn bidireccional y el Fontan. Aquí ya la imagen, vean cómo ya se hizo la conexión con la neoaorta, y ahora le agregaron, quitando el Blalock-Taussig, que era ahora le agregaron la conexión directa de la vena cava superior hacia la arteria pulmonar, lo que conocimos previamente como el Glenn bidireccional. Esto se hace para proveer el flujo pulmonar desde la circulación sistémica y que se disminuya la sobrecarga del ventrículo único. ¿Okay? Luego el procedimiento de Fontana, la etapa 3, se coloca este conducto ya sea intraauricular o el conducto extraauricular para que también el flujo de la vena cava inferior llegue hacia la circulación pulmonar. Entonces, poco a poco fueron entrenando las arterias pulmonares. Vean cómo aquí, a través de esta circulación sistémica pulmonar, con el Blalock-Taussig, se fue entrenando la arteria pulmonar. Luego aquí le pusieron la vena cava superior, luego le conectaron la vena cava inferior. De esta manera el corazón ya está siendo capacitado para poder funcionar pues con la fisiología correcta y que el paciente no tenga sus complicaciones. Se va derivando poco a poco. Se va regresando la circulación a las arterias. Estos en hallazgos por tomografía, vean el Glenn bidireccional desde la cava superior hacia los trombos pulmonares, arterias pulmonares, perdón. Luego se coloca el Fontan, está un poquito dilatado aquí, está en relación con la aurícula derecha, aquí tiene un poquito, supongo que aquí es la fenestración, está en relación con la aurícula, y el Glenn bidireccional sigue permeable aquí en esta zona. Las complicaciones son similares a los previos también, que hay un aumento de la presión de la aurícula derecha y por lo tanto una sobrecarga al resto del cuerpo, son hepatomegalia,
ascitis o un síndrome de la vena cava superior, porque la sangre está refluyendo hacia él, que hay derrame pleural principalmente derecho por lo mismo de la sobrecarga de volumen, enteropatía pierde proteínas o al final una falla cardíaca. Otro, Hasta aquí, fístulas, lens, fontanes están empezando a ser relativamente comunes o están empezando a llegar aquí al hospital. La mayoría son pacientes externos, pero están llegando. Entonces, una frecuencia, no sé, uno al mes, uno cada 2 meses. Ahorita acá no le ha tocado, pero pues en este año creo que a alguien le tocó un fontán por rezo y Fanny, pues, ¿pero de qué? ¿Era fístula o era un fontán o qué? Era un fontán. Bueno, entonces, para que vean que no son tan raros verlos, que pues sí es parte o sea, aparte les tocaban pacientes jóvenes, ¿no? También yo sé que en urgencias les ha tocado ver pacientes que llegan con adultos o adultos jóvenes que llegan con cianosis, que la sospecha principal es TEP, tienen disnea, y resulta que no tienen TEP, pero tienen un cambio postquirúrgico, la mayoría una fístula sistémico-pulmonar, que pues ya dio de sí, una fístula que ya se cerró, ya se fluyó, que no creció. Acuérdense que las fístulas son hechas de material protésico, entonces esas fístulas no dan de sí. Entonces, pues el paciente llega con los estragos de una circulación pulmonar que tiene hipertensa, que tiene un shunt crónico por una cardiopatía congénita no tratada, que solo se palió en la infancia, pero y siguió el adulto como si nada, porque se perdió o por que ustedes no estén manden. Entonces, para que vean que esos tres, aunque suenen medio complejos, no son, si siguen bien qué estructura es, qué estructura de llegar al corazón, van a poder identificar la mayoría. Si no ponerle el nombre, al menos decir, este vaso no debe conectarse aquí. Que sí llega. Yo he visto 2 o 3 pacientes que llegaron también en urgencias con esas características que les llegó en guardia. ¿Vale? Ok, la siguiente es el switch arterial. Este se utiliza en pacientes que tienen transposición de grandes vasos, la conocida como clásica, que es la dextrotransposición, y se restablece el ventrículo izquierdo como la bomba sistémica, porque está conectado de diferente manera. Como, bueno, aquí es un ejemplo de la técnica quirúrgica en la que están transpuestos, ¿sí? De manera que la aorta, en este caso, está colocada anterior a la arteria pulmonar. Si hacemos una reconstrucción sagital de sus pacientes, los vasos se encuentran en paralelo, ¿okay? La aorta va a estar anterior y la arteria pulmonar posterior. Lo que se busca aquí es reconectar a la aorta hacia el ventrículo izquierdo y la arteria pulmonar hacia el ventrículo derecho. Se utiliza este procedimiento de Yaten en pacientes que tienen o bien un septum íntegro, un septum interventricular, o que los defectos sean leves. ¿Okay? Las contraindicaciones es que hay un gran defecto, que hay una obstrucción del tracto de salida o un aumento en la resistencia pulmonar, porque al momento de hacer el switch, pues el paciente va a tener una patología peor. ¿Qué es lo que se hace? Se cortan los vasos, así como tal, pero como la aorta tiene los senos coronarios, donde emergen las arterias coronarias derecha e izquierda respectivamente, pues tiene que también cortar un pequeño manguito de la arteria coronaria junto con la pared aórtica para reconectarlos al otro tronco, de manera que el paciente tenga el restablecimiento también de la circulación coronaria hacia la pared aórtica. Hay pacientes que tienen una alteración morfológica o congénita de las arterias coronarias y que requieren siempre un estudio prequirúrgico para no fallarle y a veces hasta no pudieran ser reconectados dependiendo de la patología que tengan, porque puede salir peor. Finalmente las arterias coronarias son las que nutren al corazón. Son lo primero que se tienen que cuidar. Las complicaciones es que se estenose la arteria al momento, en el sitio de la conexión, que hay una obstrucción del tracto de salida, que se dilate la raíz neoaórtica por algún estrechamiento a nivel de la anastomosis, que haya regurgitación de la válvula por la misma dilatación, o que se complique de alguna manera la circulación coronaria por lo mismo de que se va con un manguito de la pared. Aquí lo que se hace es hacer el corte, recolocar a la arteria pulmonar anterior a la aorta y vean cómo la arteria pulmonar, el tronco pulmonar, está como abrazando junto con sus ramas izquierda y derecha a la aorta. Si esto lo comparan con un TAC normal de un paciente que no tuvo cardiopatía congénita, pues va a ver la válvula aórtica, la válvula pulmonar y la aórtica en una adecuada posición
Sin embargo, no los vamos a ver en orientación paralela. No vamos a ver esto que se llama maniobra de Lecomte o Lecomte, en la que se ve prácticamente cómo está straight out, que está como abrazándola. Y lo que pasa aquí es que al momento en que la están como abrazando, permite que la neoaorta esté un poquito más elongada y no hay un estrechamiento ni estenosis. El problema es que como complicación pudiera tener un estrechamiento de las ramas pulmonares justamente en estos niveles. Pero bueno, vean cómo aquí ya la pulmonar se encuentra anterior a la aorta, igualmente aquí en esta reconstrucción sagital. Es otro ejemplo donde se identifica ahora sí como complicación una pequeña estenosis. Es una estenosis leve de la arteria pulmonar izquierda. De hecho, no tenía repercusión fisiológica tampoco, no tenía repercusión hemodinámica. Y también otra complicación que se ve aquí es que hay una dilatación de la raíz neoaórtica, por lo mismo de los cambios quirúrgicos. Otro tipo de procedimiento es el doble switch arterial. Este se utiliza con la levotransposición. Esa levotransposición también se conoce como una transposición corregida congénitamente, porque aunque estén los vasos en switch, como quiera la manera en la que están organizadas las aurículas y los ventrículos, permite que cada circulación se vaya a donde tiene que ir. El problema es que, por ejemplo, el ventrículo derecho anatómicamente no debería estar preparado ni la válvula tricúspide para bombear contra la circulación sistémica. Podríamos pensar, pues ya que se queda así está fácil, está corregido el flujo. Sin embargo, esto llevaría al paciente a una complicación como lo puede ser la insuficiencia tricúspide o bien una hipertrofia o una sobrecarga del ventrículo derecho, y pues puede generar también arritmias y al final la muerte del paciente, un bloqueo cardíaco completo. Entonces lo que se hace es reconectar o corregir las aurículas y corregir las arterias. Se llama un doble switch. Hay diferentes procedimientos como el de Senning o Mustard, la que es de corrección auricular, y al final se hace el switch arterial de Yaten, que es el que les mencionaba previamente, donde literal se corta la arteria pulmonar y la aorta y se switchean. O bien también el otro se hace el switch auricular y una reparación de tipo Rastelli, le llaman Iwawi o Senelli. Lo que se hace es mejorar la carga, o sea, disminuir la carga del ventrículo derecho y disminuir el riesgo de la insuficiencia tricúspide. Ese es el procedimiento de Senning. La única diferencia entre Senning y Mustard es que el Senning utiliza material autólogo o injerto autólogo, mientras que el de Mustard utiliza un injerto de una prótesis, son material externo. Se hacen cierto tipo de derivaciones de baffles, donde vamos a switchar la circulación de las aurículas para que finalmente haya una corrección de los flujos auriculoventriculares y luego ya se hace el Yaten donde se corrige la transposición de los grandes vasos. También es un ejemplo aquí, se hizo el Lecomte en la cirugía de switch arterial. Vemos ya que la aorta sale del ventrículo izquierdo y la arteria pulmonar del ventrículo derecho. Y aquí está el baffle, lo que se utilizó para derivar la sangre o hacer el switch auricular. Este procedimiento de Rastelli, vean cómo hay un defecto interventricular en el paciente. La arteria pulmonar está conectada al ventrículo izquierdo y la aorta al ventrículo derecho. Entonces aquí lo que hacen es, a través del defecto, comunican o hacen un caminito del ventrículo izquierdo hacia la aorta y luego cortan la arteria pulmonar y hacen un conducto del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. Simplemente es como cambiar las vías para que cada uno se vaya a su circulación correspondiente. Y aquí una complicación es que se calcifique este conductito extracardíaco. También llegan con De estos. O sea, no, o sea, conductos extracardíacos, sin, o sea, solitos. Sin, Okay. Bueno, otros procedimientos que teníamos que agregar por la gran incidencia de las patologías es la reparación de la tetralogía de Fallot. Mencionaban ahorita la fisiopatología que el paciente tiene estenosis pulmonar, y si tiene estenosis pulmonar va a tener una hipertrofia del ventrículo derecho. Si tiene una aorta cabalgante va a haber un defecto interventricular. Es una manera sencilla de aprendernos la tetralogía de Fallot. ¿Y qué es lo que se busca aquí en la reparación? Cerrar el defecto interventricular y eliminar el tracto de salida del ventrículo derecho, o sea, disminuir la estenosis o la atresia pulmonar. Hay dos maneras en las que podemos encontrar la tetralogía de Fallot, que hay una estenosis pulmonar, o sea, un estrechamiento, o bien completamente una atresia pulmonar. La corrección se hace a través de la aurícula o del ventrículo derecho para poder cerrar mediante un parche de material protésico el defecto interventricular y a través de la aurícula, vean cómo llegan y van a reparar esta estenosis a nivel del infundíbulo pulmonar o del tracto de salida del ventrículo derecho. En la atresia pulmonar el abordaje es más
directo a través del ventrículo derecho, de una ventriculotomía. Sin embargo, al hacer una incisión grande del ventrículo derecho, el paciente puede tener anomalías o una complicación del mismo, ya sea una anomalía de la conducción, que el ventrículo se encuentre hipocinético, y pues a largo plazo no nos sirve que un ventrículo derecho no esté funcionando adecuadamente. Aquí identificamos también una mujer de 54 años, ya le hubieron reparado la tetralogía de Fallot, y el tracto de salida del ventrículo derecho se encuentra dilatado. Aquí podemos ver cómo se comunica hacia la arteria, hacia el tronco pulmonar, y tiene estrechamiento a nivel de la arteria pulmonar derecha, que es donde realizaron la conexión. Como todo, si hay un estrechamiento, todo lo proximal como va a tratar de bombear y bombear, o se puede sobrecargar por toda la sangre que no fluye a través de esta estenosis, pues lo vamos a encontrar dilatado. Y también en esta paciente podemos identificar aquí en la región interventricular el parche que se utilizó para cerrar este defecto que tenía. La resonancia magnética nos es de utilidad como estudio de seguimiento en estos pacientes, dada la intervención del ventrículo derecho, o bien la fisiopatología que tenía inicialmente de la estenosis pulmonar. Si el paciente ya tuvo un largo tiempo con una sobrecarga del ventrículo derecho, también puede haber repercusiones sobre la válvula tricúspide. Entonces, lo que nos va a ayudar la resonancia, en estos pacientes es valorar funcionalmente el ventrículo derecho, su fracción de eyección, sus volúmenes telisistólico y telediastólico, la masa del ventrículo, o que tenga anormalidades en la contracción, una discinesia, hipocinesia, asinesia. El mapeo del flujo nos puede ayudar a valorar la función de la válvula pulmonar o el resto de las válvulas. Y también en el momento de contrastarlo, si el paciente presenta un realce tardío, nos puede hablar de una fibrosis ventricular, que eso nos puede llevar a unas arritmias y un pronóstico adverso. Bueno, cambiando ahora a la corrección de la coartación aórtica, todos sabemos que la coartación aórtica es un estrechamiento a través de una membrana, una estenosis a nivel de la aorta descendente distal a la arteria subclavia, y hay diferentes tipos de métodos en los que se puede corregir este defecto, dependiendo si se corrige de muy pequeño, si se corrige ya de adulto. Eso se va a elegir de acuerdo con la edad, la morfología y la preferencia quirúrgica del que lo va a tratar. Y se realiza a través de una toracotomía lateral. Son 3 de los ejemplos que se pueden utilizar cuando los pacientes son pediátricos. Se puede cortar literalmente y hacer una anastomosis término-terminal, colocar un parche sintético, retirar esa estenosis y colocar el parche para que la aorta mantenga su diámetro adecuado, hacer un colgajo de la arteria subclavia que está justamente ahí adyacente, se corta, se liga y se parte directamente hacia esa zona. Y ya más en adultos podemos ver que cuando el problema es si hacemos una angioplastía y colocamos un stent en pacientes pediátricos, tienen alta incidencia de reestenosis. Entonces esto lo vemos más ya en adultos. Podemos ver aquí este material protésico, material metálico alrededor de la aorta, en el interior de la luz de la aorta descendente, y es uno de los tratamientos que podemos identificar. Creo que nos podría tocar más ver esto por tomografía. De hecho, no encontré imágenes de estos. Porque bueno, si lo conectamos no vamos a ver ahí ninguna más que la luz continua. Y la última patología es el drenaje venoso pulmonar anómalo total. Es cuando las venas pulmonares, las 4, en vez de drenar directamente hacia la aurícula izquierda, lo hacen hacia otra estructura, como en este caso, drenan todas hacia la vena supracardíaca, y eso también va a tener repercusiones en la conexión en esos pacientes, perdón. La corrección puede ser intracardíaca, a través de la aurícula derecha lo reconectan hacia la aurícula izquierda, o extracardíaco, como aquí, que lo conectan directamente hacia la pared posterior de la aurícula izquierda. En este caso es un drenaje venoso pulmonar anómalo total supracardíaco, y aquí un infracardíaco, y al final llegan aquí a la aurícula izquierda para continuar con la circulación normal. Y bueno, al final lo que nos importa es conocer la anatomía de las cardiopatías, saber un poco sobre la fisiología para poder entender qué flujo lleva de dónde, qué es lo que tenemos que informar para ver qué le van a corregir, tanto en la valoración prequirúrgica y también valorar cómo se debería de ver ya postquirúrgicamente, porque vamos a influir nosotros de esta manera en el tratamiento de los pacientes, informándoles correctamente a los clínicos. Y bueno, los estudios de imagen seccional, principalmente tomografía y resonancia, son de utilidad para poder ver todo esto. No solamente delimitar anatómicamente las estructuras, sino también para valorar las complicaciones. ¿Es la bibliografía a utilizar? Si tengan un comentario o pregunta.